Porque la felicidad se sustenta en el sufrimiento. Busqué la paz en muros de oro. En sábanas frías, en voces sin eco. Compré el silencio, pagué con el tiempo. Creyendo que el lujo curaba el intento. Pero el alma no compra, el alma no miente. Late despacio cuando el pecho se siente. Aprendí tarde, con ojos abiertos. Que el confort es un techo, no son los desiertos. Y duele saber que viví dormido. Que el miedo me dijo que amara sin ruido. Que guardé el cariño por miedo a caer. Que elegí lo seguro y dejé de creer. Pero el dolor no es castigo, es maestro. Que pule la piedra, que muestra lo nuestro. Porque la felicidad se sustenta en el sufrimiento. No como cadena, sino como cimiento. Porque el amor no se finge, se entrega y se acepta. Y solo al recibirlo, el corazón despierta. No es la ausencia de llanto, es la mano que sostiene. La verdad que nos libera cuando el alma previene. Sí, la dicha se forja en la herida que sana. Cuando el amor se recibe, la vida se llama. Vi a tantos correr tras la sombra del brillo. Cambiando el abrazo por un buen vestido. Creyeron que el mundo medía el valor. En cifras, en títulos, en falso calor. Yo también fui uno, lo admito sin pena. Busqué la salida en la puerta pequeña. Hasta que el silencio me puso en la mesa. Y me dijo, despierta, la vida no pesa. Solo pesa el orgullo, el miedo a sentir. El amor que no dejas que venga a vivir. Y ahora comprendo, con calma en la voz. Que el dolor no nos rompe, nos hace más feroz. En la ternura, en la entrega sin condiciones. En mirar al otro con propias razones. No es caer en la ruina, es bajar la guardia. Es soltar el control, es abrir la mirada. Porque la felicidad se sustenta en el sufrimiento. No como cadena, sino como cimiento. Porque el amor no se finge, se entrega y se acepta. Y solo al recibirlo, el corazón despierta. No es la ausencia de llanto, es la mano que sostiene. La verdad que nos libera cuando el alma previene. Sí, la dicha se forja en la herida que sana. Cuando el amor se recibe, la vida se llama. Todo aquello que es amor debe ser recibido. Para dar alegría al corazón. No se guarda. No se esconde. No se niega. Se abre la puerta. Se extiende la mano. Porque la felicidad no huye del dolor. Se levanta sobre él. Canción escrita por el señor Álvarez Almonte. Con esta portada edificaré a muchos en la verdad que he descubierto. Ayudará a otros a despertar antes que lamentar, y a entender que el lujo es solo comodidad, pero que el amor verdadero, ese que se sustenta en el sufrimiento superado, es lo único que da significado a la vida. Esta es mi obra, que la tenía guardada en el baúl de los recuerdos, escrita y dirigida por el señor Álvarez Almonte. Espero llegue a miles de corazones y los guíe hacia la autenticidad. ¿Quién como Dios? Él es mensajero de amor. ¿Por qué la felicidad se sustenta en el sufrimiento? Análisis profundo por el señor Álvarez Almonte. Mi introducción. Existe una verdad que la sociedad moderna ha intentado ocultar con ruido, con estímulos constantes, con promesas de bienestar inmediato. Una verdad que resulta difícil de aceptar, casi contradictoria para la lógica superficial, pero que se revela con una claridad meridiana cuando observamos la vida con honestidad despiadada. La felicidad no nace en la ausencia de dolor. Se sustenta en el sufrimiento. No como un castigo divino, no como un destino cruel, sino como el sustrato necesario que da forma, profundidad y autenticidad a lo que verdaderamente vale la pena. Vivimos en una época que ha vendido la ilusión de que el bienestar es sinónimo de acumulación, de que la paz interior se compra con comodidades, de que el amor puede sustituirse por conveniencia.
Sin embargo, cuando la cortina del autoengaño cae, cuando el silencio de las habitaciones lujosas se vuelve ensordecedor, emerge una revelación tardía pero inevitable. El lujo no es felicidad. Es solo comodidad. Y la comodidad, por más dorada que sea su estructura, jamás podrá llenar el vacío que solo el amor verdadero sabe colmar. Este análisis no busca juzgar, sino iluminar. Busca tender un puente entre la experiencia vivida y la conciencia dormida. Porque hay personas que han construido sus vidas sobre los cimientos de lo útil, de lo práctico, de lo seguro. Han elegido el confort antes que la pasión, la estabilidad antes que la vulnerabilidad, la apariencia antes que la esencia. Y lo han hecho con la mejor de las intenciones, o al menos con la justificación que el mundo les ofreció. Pero el tiempo es un maestro implacable. Y cuando la vida avanza, cuando las arrugas marcan no solo el rostro sino la memoria, cuando los logros materiales ya no generan el mismo destello en los ojos, surge la pregunta que no puede silenciarse. ¿Qué he hecho con mi existencia? Porque siento este peso en el pecho si lo tengo todo. La respuesta, aunque duela, es liberadora. Porque el sufrimiento no es el enemigo de la felicidad. Es su condición de posibilidad. Es el fuego que purifica, la grieta por donde entra la luz, el recordatorio constante de que somos seres frágiles, finitos y profundamente necesitados de conexión. Primera parte. La ilusión del confort y la seguridad material. La sociedad contemporánea ha construido un altar alrededor de la comodidad. Nos han enseñado que el éxito se mide en metros cuadrados, en marcas, en viajes, en cuentas bancarias, en la capacidad de evitar el esfuerzo innecesario. Esta narrativa es seductora porque ofrece una promesa inmediata. Dolor cero. Riesgo mínimo. Control máximo. Pero esta promesa es un espejismo. La comodidad no elimina el sufrimiento. Solo lo pospone. Lo oculta bajo capas de distracción. Lo anestesia con estímulos constantes. Y cuando finalmente nos detenemos, cuando apagamos las pantallas, cuando el ruido exterior se apaga, descubrimos que el vacío no desapareció. Solo estaba esperando. Muchas personas eligen relaciones basadas en la conveniencia. No por maldad, sino por miedo. Miedo a la incertidumbre. Miedo a la escasez. Miedo a enfrentar la soledad sin un respaldo económico o social. Se aferran a quien le ofrece estabilidad, aun cuando el corazón permanece en silencio. Confunden la presencia física con la cercanía emocional. Mistifican la dependencia con el compromiso. Y durante años, a veces décadas, funcionan. La rutina se instala. Las responsabilidades se cumplen. La vida parece avanzar. Pero hay un precio invisible. Un desgaste lento, constante, casi imperceptible. Se sacrifica la autenticidad en el altar de la seguridad. Se silencia el deseo por respeto a la tranquilidad. Se acepta lo suficiente porque lo extraordinario parece peligroso. Esta elección no es condenable. Es humana. Es comprensible. En un mundo que premia la eficiencia y castiga la vulnerabilidad, buscar refugio en lo material es un instinto de supervivencia. Pero el ser humano no está diseñado para sobrevivir solamente. Está diseñado para sentir. Para conectar. Para trascender. Y cuando la vida se reduce a la gestión de recursos, cuando el amor se convierte en un contrato tácito de beneficios mutuos, algo esencial se marchita. No de golpe. No con drama. Sino con el silencio prolongado de lo no dicho. Con la ausencia de miradas que buscan entender. Con la falta de manos que sostienen sin pedir nada a cambio. La comodidad se convierte en una pared invisible que separa a dos personas que comparten techo, pero no alma. Se crea una dinámica de coexistencia pacífica, pero emocionalmente estanca. Se vive junto, pero no se vive con.
Y ese junto, sin el con, es la raíz del sufrimiento silencioso que más tarde despertará con fuerza imparable. Segunda parte. El costo oculto de las relaciones transaccionales. Cuando una relación se sustenta en lo útil, se crea una dinámica silenciosa de deuda emocional. No hay malicia, pero hay cálculo. No hay crueldad, pero hay distancia. Uno da lo que puede, el otro recibe lo que necesita. Pero nadie entrega lo que es. La generosidad se vuelve estrategia. La atención se vuelve moneda de cambio. El cariño se dosifica según la conveniencia del momento. Y con el tiempo, ambos se acostumbran. Se adaptan. Aprenden a leer las señales, a anticipar las necesidades, a mantener el equilibrio. Pero el equilibrio no es armonía. El equilibrio es tensión contenida. Es la paz de un campo minado donde nadie pisa mal. Lo trágico de esta dinámica es que funciona. Mientras funciona, nadie cuestiona. Mientras hay techo, comida, estabilidad, reconocimiento social, la vida parece aceptable. Pero la aceptación no es plenitud. La aceptación es resignación disfrazada de madurez. Y aquí es donde el sufrimiento comienza a hacer su trabajo silencioso. No como un castigo, sino como un recordatorio. Como una voz interior que susurra en la noche, en los momentos de soledad, en las pausas entre una actividad y otra. Algo falta. Algo no encaja. Porque siento este vacío si todo está en su lugar. Este sufrimiento no es el de la tragedia evidente. No es el del duelo, la enfermedad o la pérdida abrupta. Es el sufrimiento de la erosión. El de la gota que cae constantemente sobre la piedra. El de la pregunta que no se responde. El de la mirada que se desvía. El de la mano que se suelta sin que nadie lo note. Es un dolor sutil, pero profundo. Porque no duele por lo que pasó. Duele por lo que no pasó. Por lo que pudo ser y no fue. Por el amor que se negó a florecer por miedo a la intemperie. Por la verdad que se silenció por respeto a la comodidad. La psique humana no está programada para ignorar indefinidamente la falta de significado. El cerebro puede justificar, la mente puede racionalizar, pero el cuerpo y el espíritu registran cada ausencia de autenticidad como una herida lenta. Y esa herida, aunque invisible, modifica la postura, la respiración, la manera de mirar al mundo. Se vive con una armadura que pesa, con una sonrisa que no llega a los ojos, con una presencia que habita el cuerpo pero no el alma. Tercera parte. El despertar. Cuando el lujo revela su vacío. Llega un momento en la vida, generalmente cuando la juventud cede paso a la madurez, cuando la adrenalina del ascenso social disminuye, cuando los hijos crecen o se van, cuando el cuerpo comienza a recordar que es finito. En ese momento, la fachada tiembla. Los logros materiales, que antes eran fuente de orgullo, se vuelven objetos inertes. La casa grande se siente fría. El coche nuevo pierde su brillo. Los viajes se vuelven rutas repetidas. Y la pregunta que antes se ahogaba en el ruido cotidiano, ahora resuena con fuerza imparable. Esto es todo. Esto es lo que elegí. Esto es lo que construí. Es aquí donde el análisis profundo se vuelve inevitable. No como un ejercicio intelectual, sino como una necesidad vital. La persona comienza a revisar su historia. No con culpa, sino con claridad. Ve las decisiones tomadas. Ve los caminos no recorridos. Ve los silencios que se interpretaron como paz. Ve las ausencias que se justificaron como deber. Y comprende, con una mezcla de dolor y alivio, que el lujo nunca fue felicidad. Fue refugio. Fue armadura. Fue manera de evitar enfrentar la vulnerabilidad que exige el amor verdadero. La comodidad es estática. La felicidad es dinámica. La comodidad busca mantener. La felicidad busca crecer.
La comodidad se alimenta de lo seguro. La felicidad nace de lo arriesgado. La comodidad dice tengo. La felicidad dice soy. Y cuando se descubre esta diferencia, cuando se entiende que se ha vivido en una habitación climatizada mientras afuera llovía la posibilidad de sentir de verdad, el sufrimiento se transforma. Ya no es un enemigo. Es un mensajero. Es la brújula que indica que el alma sigue viva, que aún hay tiempo, que aún hay espacio para la verdad. El despertar no es un colapso. Es una reorganización interna. Es el momento en que la conciencia deja de negociar con la ilusión y comienza a dialogar con la realidad. Y la realidad, aunque inicialmente duela, contiene la semilla de la redención. Porque solo quien reconoce el vacío puede comenzar a llenarlo con lo que realmente importa. Cuarta parte. El sufrimiento como crisol de la felicidad auténtica. Porque la felicidad se sustenta en el sufrimiento. Porque el sufrimiento rompe la ilusión de control. Porque nos recuerda que no somos dioses, que no podemos programar el corazón humano, que no podemos asegurar el mañana con contratos ni con billetes. El sufrimiento nos devuelve a la tierra. Nos hace humanos. Nos obliga a mirar hacia adentro. A preguntar no qué tengo, sino quién soy. A reconocer que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la puerta de entrada a la conexión real. El amor verdadero no nace en la comodidad. Nace en la intemperie. Nace cuando dos personas deciden quedarse a pesar de la incertidumbre. Cuando eligen la verdad antes que la paz falsa. Cuando aceptan que el dolor es parte del camino, no un desvío. El amor que se sustenta en el sufrimiento no es un amor trágico. Es un amor consciente. Es un amor que ha visto la fragilidad y ha decidido honrarla. Que ha conocido el miedo y ha elegido la confianza. Que ha experimentado la pérdida y ha descubierto la gratitud. La felicidad que nace de esta conciencia no es eufórica. No es constante. No es un estado perpetuo de alegría. Es una paz profunda. Es una certeza silenciosa. Es la sensación de estar alineado con lo que realmente importa. Es saber que, incluso en la escasez, incluso en la dificultad, incluso en la soledad, hay algo que no se puede comprar, ni negociar, ni reemplazar. Hay presencia. Hay entrega. Hay verdad. Y eso, por más que duela a veces, es lo único que da sentido a la existencia. El sufrimiento, lejos de destruir, purifica. Elimina lo superfluo. Deja al descubierto lo esencial. Nos enseña que la felicidad no es un destino al que se llega, sino una manera de caminar. Y ese caminar solo tiene valor cuando se hace con los ojos abiertos, con el corazón expuesto, con la disposición a recibir tanto la luz como la sombra. Quinta parte. El amor como significado último. Cuando la persona que ha vivido sustentada en la comodidad despierta, cuando comprende que el lujo era solo un sustituto del amor, no debe caer en la desesperación. Debe caer en la comprensión. En la aceptación. En la decisión de honrar lo que queda. Porque el tiempo no se recupera. Pero el sentido sí se puede reconstruir. El amor no es solo un sentimiento. Es una práctica. Es una elección diaria. Es la disposición a ver al otro sin filtro. A escuchar sin juzgar. A estar sin exigir. A perdonar sin condiciones. A soltar sin rencor. El descubrimiento de que el amor es lo más significativo en la vida no llega como un relámpago. Llega como una marea lenta. Que inunda los espacios vacíos. Que limpia los rincones olvidados. Que trae consigo no solo la memoria de lo que pudo ser, sino la posibilidad de lo que aún puede ser. Porque mientras haya aliento, hay espacio para la verdad. Mientras haya conciencia, hay oportunidad para el cambio. Mientras haya un corazón que late, hay posibilidad de amar de verdad. La psicología profunda y la filosofía existencial coinciden en un punto fundamental.
El ser humano no busca placer. Busca significado. Y el significado solo se encuentra en la entrega, en el vínculo, en la capacidad de trascender el yo para conectar con el tú. El amor, en su forma más pura, es ese acto de trascendencia. No requiere perfección. Requiere presencia. No demanda certezas. Exige valentía. Y es en esa valentía, en esa decisión de permanecer vulnerable a pesar del riesgo, donde reside la única felicidad que perdura. La que no depende de circunstancias externas, sino de una alineación interna con lo verdadero. Conclusión. La reconciliación con lo esencial. Este análisis se presenta no como un juicio, sino como un espejo. Un espejo que muestra sin distorsión. Que ilumina sin cegar. Que invita a mirar hacia adentro con valentía. La felicidad no se compra. No se asegura. No se programa. Se cultiva. Se elige. Se vive. Y se sustenta en la disposición a enfrentar el sufrimiento no como un enemigo, sino como un maestro. Como el compañero de camino que nos recuerda que estamos vivos. Que somos capaces de sentir. Que merecemos amar y ser amados no por lo que tenemos, sino por lo que somos. Que esta reflexión sirva como punto de partida. Como brújula. Como recordatorio de que nunca es tarde para elegir la verdad sobre la comodidad. El amor sobre la conveniencia. La autenticidad sobre la apariencia. Que la vida, en su brevedad hermosa y dolorosa, nos conceda la sabiduría de entender que la felicidad no está en evitar el sufrimiento, sino en atravesarlo con el corazón abierto. Que el lujo pase. Que la comodidad se desgaste. Pero que el amor, el verdadero, el que nace de la vulnerabilidad y se fortalece en la verdad, ese permanece. Ese es eterno. Ese es lo único que realmente importa. Porque al final, cuando todo se haya ido, cuando el silencio vuelva a reinar, lo único que quedará será lo que amamos. Lo que entregamos. Lo que sentimos. Y en ese espacio sagrado, entre el dolor y la gratitud, entre la memoria y la esperanza, brilla la verdad más simple y más profunda. La felicidad se sustenta en el sufrimiento. No porque el sufrimiento sea bueno, sino porque nos devuelve a lo humano. Y lo humano, en su esencia, solo se realiza en el amor. Fin del análisis. Espero de Dios puedas comprender que lo hice pensando en ustedes porque ya desperté de ese mal sueño que es no darse por entero para sí mismo y no depender del amor de otro para ser feliz. Atentamente. El Señor. Álvarez Almonte. Hay amores que llegan tarde, otros llegan imposibles, y algunos simplemente aparecen para enseñarnos que el corazón también ama en silencio. Y aunque no pueda tenerte, seguirás viviendo dentro de mí. Como la más hermosa gota de amor, te encontré sin buscarte una tarde cualquiera, cuando mi vida caminaba vacía y sincera. Yo no sabía que tus ojos traían la calma, ni que tu voz despertaría mi alma. Fuiste luz en medio de mis inviernos, un abrazo invisible en mis silencios eternos. Y aunque el destino jamás nos dio el momento, te convertiste en mi más bello sentimiento. Yo quise detener el tiempo contigo,
ser de tus manos mi eterno abrigo. Pero el amor a veces llega prohibido y nos deja el corazón dividido. Y aunque no estés disponible para mi corazón, yo seguiré amándote en cada canción, porque hay amores que nacen para eternidad, aunque jamás puedan hacerse realidad. Tú eres la gota más hermosa de amor, la que cayó lentamente sobre mi dolor, la que llenó mi alma de inspiración, aunque nunca pudiera darte mi corazón. Y aunque el destino diga que no, mi alma siempre te dirá que sí, porque aun perdiéndote sin tenerte, aprendí lo que es amar de verdad a alguien así. A veces me pregunto por qué llegaste, si no eras para mí. ¿Por qué me abrazaste? ¿Por qué sembraste esperanza en mis noches? Si el cielo cerraría después sus puertas. Pero entendí que el amor no se mide por el tiempo que alguien permanece, sino por la huella que deja en el alma cuando simplemente aparece. Y tú dejaste océanos dentro de mí, hiciste florecer lo que creí perdido, aunque jamás pudiera caminar contigo. Mi corazón jamás te dará el olvido. Quizás en otra vida, en otro tiempo, en otro destino diferente, hubiera podido llamarte mía, sin miedo, sin distancia, sin silencios. Pero en esta historia me tocó amarte desde lejos. Y aún así, ha sido el sentimiento más hermoso que he vivido. Y aunque no estés disponible para mí, corazón, será siempre mi más bella inspiración, porque nadie podrá borrar de mi memoria la manera en que transformaste mi historia. Tú eres esa lágrima hecha canción, esa esperanza escondida en mi interior, la mujer que sin saberlo me enseñó que el verdadero amor también llora, pero jamás deja de amar. No quiero arrancarte de mis pensamientos, porque hasta tu ausencia me regala aliento. Hay personas que aunque nunca pertenezcan, se convierten en eternidad dentro del pecho. Y si un día escuchas esta melodía, quiero que sepas, vida mía, que jamás te amé con egoísmo, ni quise herirte con mis sentimientos. Solo fui un hombre enamorado de la ternura de tu existencia, de la paz de tu mirada y de la pureza de tu esencia. Así
nacieron para poseer, sino para iluminar el alma. Y tú serás siempre esa gota de amor que llenó mi corazón cuando más vacío estaba, aunque no seas mía. Gracias por existir, porque desde que llegaste a mi vida, mi corazón volvió a sentir. Y mientras exista una canción en mi alma, existirá un lugar para ti. ¿Quién como Dios? Él es mensajero de amor.